La palabra de Dios, como lectura devocional, está ubicada en el libro de los Salmos. Aquellos que tienen sus Biblias, busquen el Salmo 46 para que puedan seguir con su vista la lectura de este salmo desde sus hogares. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar. Bramarán, turbaránse sus aguas, temblarán los montes a causa de su braveza. Del río sus conductos alegrarán la ciudad de Dios, el santuario de las tiendas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las gentes, titubearon los reinos, dio él su voz, derritióse la tierra. Jehová de los ejércitos es con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ensalzado he de ser entre las gentes, ensalzado seré en la tierra. Jehová de los ejércitos es con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. El Señor añada bendiciones a su palabra leída. Como dijimos al principio, estamos contentos, honrados de tener en medio nuestro al pastor Juan Hoyos y su esposa Yolanda, por quien nuestra misión le ha tenido en oración durante un tiempo particular de enfermedad que les azotó a ellos y les sigue azotando en el Perú, en Iquitos especialmente. Así que vamos a dejar un momento al pastor Juan Hoyos para que pueda, en primer lugar, entregar un mensaje a la congregación en esta hora. Pastor. Muy buenas noches, amados hermanos de la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Estoy aquí con mi esposa, Yolanda. Estamos muy agradecidos al Señor y contentos de poder participar con ustedes en este culto solemne. Al mismo tiempo, quiero, en el nombre del Señor, de mi familia, de mi esposa, agradecer a todos ustedes porque en los momentos más difíciles que hemos estado pasando aquí en Iquitos con la pandemia, ustedes han orado por nosotros y Dios ha hecho que sus oraciones nos fortalezcan, que sus oraciones nos bendigan. Es decir, Dios, por su misericordia, nos ha oído, les ha oído a ustedes, y por eso nosotros estamos aquí esta noche. Si no fuera por el Señor, no estaríamos aquí. Hermanos, quiero dar la oportunidad a mi esposa también que les salude. Buenas noches, hermanos. Estamos muy agradecidos al Señor porque Él ha usado a ustedes para hacer una tremenda bendición en nuestras vidas, en los días tan difíciles y duros que nos tocó vivir. Pero agradecidos también al Señor porque Él permite en nuestras vidas muchos momentos difíciles para fortalecernos, para ayudarnos a madurar, a crecer más, para servirle mejor, con más fervor, con más amor. Y ese es el deseo de nuestro corazón ya ahora. Les tenemos a cada uno de ustedes en nuestros corazones. Estamos infinitamente agradecidos. Queremos decirles que les amamos mucho, hermanos, como Dios les usó para alegrarnos tanto en esos días tan difíciles. Y realmente son una bendición. Y es nuestra oración constante por cada uno de ustedes para que el Señor les siga usando para su gloria y bendiciendo su obra allá en Chile, en el lugar donde ustedes están trabajando, a cada uno de los pastores, nombre por nombre, al pastor Horta, a sus congregaciones. Hermoso culto, me deleito escuchando esos himnos, muy lindo. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Jolie. También a nombre de todas las iglesias de la Unión Peruana, queremos dar gracias a Dios
por el gran esfuerzo que ustedes han hecho para compartir de lo que tienen a fin de poder ayudar a sus hermanos de Iquitos, de Perú, que estábamos pasando una grave crisis, realmente muy desesperante, con mucha aflicción en esta ciudad. Hemos tenido cerca de 2,000 muertos solamente en esta ciudad en el lapso de un mes y medio. Casi todos los barrios han sido enlutecidos, casi todas las familias tienen algún conocido o familiar que ha partido a la eternidad. Nuestras iglesias también hemos perdido miembros, por decir perdidos en un sentido, porque hay ganancia en Cristo cuando un creyente muere. Como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero sentimos la ausencia de aquellos amados hermanos, el vacío que deja en la congregación. Solamente en el Sembrador hemos tenido como nuestra iglesia, el Sembrador se llama, hemos tenido como 4 hermanos, 6 hermanos que han partido a la eternidad. Un diácono de 50 años que estaba muy fuerte, pero así ha sido momentos muy desesperantes. No había oxígeno. Los doctores han muerto como 20 médicos aquí en Iquitos porque al principio de la pandemia el gobierno no ha mandado no han enviado los equipos de bioprotección y los médicos no sabían cómo tratar este caso del virus hasta que un mes después ya descubrieron cómo tratarlo y ahora ya las personas ya no están muriendo en la gran cantidad que morían por día. En un solo hospital estaban muriendo entre 30 a 35 por día. Hoy damos gracias a Dios porque la letalidad en la ciudad ha descendido en promedio de, digamos, a una cantidad de entre 3 a 4 personas diarias ahora mueren, no la cantidad que estaban muriendo entre 30 a 35. Un solo hospital, a uno dice que morían como 70 personas diarias. Entonces, queridos hermanos, damos gracias a Dios porque hemos estado clamando día y noche. Ustedes también. Un médico dijo que en Iquitos el 70% de personas se han contagiado. Y no es porque las personas hemos buscado contagiarnos, sino porque Iquitos es una ciudad pequeña, hay mucha tubulación y muchas personas viven del día a día y han estado frecuentando los mercados y los bancos también para cobrar sus pensiones de Estado. Y parece que por ahí vino el contagio. Pero ahora ya, gracias a Dios, hay más sosiego, las personas están más descansadas y dicen que un 70% ha descendido los contagios y como ya les dije, la letalidad también ha bajado mucho. Damos gracias al Señor por eso y también estamos orando por ustedes, como dijo mi esposa, porque sabemos que también ustedes están pasando ese pico, esa crisis de los contagios y oramos para que el Señor les siga fortaleciendo. Hoy día el pastor David me compartió de la partida, la presencia del Señor, de nuestra hermana Norma Solorzano. Entonces, desde aquí, nosotros nos unimos a la familia en la sentida condolencia para ella, para su familia, para la iglesia metodista que lo va a echar de menos, a nuestra amada hermana. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Antes, en la introducción también del mensaje, voy a estar compartiendo mi experiencia personal, cómo he pasado esta crisis. Seguramente hay muchas personas que tienen su propio testimonio, pero yo le voy a compartir y también compartir la palabra de Dios con ustedes. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, Pastor Juan. Gracias por los saludos, también por ese informe general de la situación que se está viviendo allá en Perú, especialmente en Iquitos. Nos alegramos que se haya estabilizado y haya descendido también estadísticamente el número de contagios y también de mortalidad. Y es lo que estamos esperando acá, especialmente en la región metropolitana, que el Señor tenga misericordia. Los informes no son alentadores, por eso hay que tomar los resguardos pertinentes nosotros como hijos de Dios, dar buen testimonio con relación a eso y orar al Señor para que tenga misericordia de su pueblo. Bien, ahora vamos a dejar al pastor Juan Hoyos para que
pueda continuar con sus palabras y también traernos la meditación en la palabra de Dios. Muchas gracias, hermano. Queridos hermanos, les invito a abrir la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 13. Isaías, capítulo 41, versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te hace de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudé. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias porque en Cristo somos una gran familia espiritual, Sí, Señor. que no estamos, Señor, más que separados por el espacio, más espiritualmente estamos unidos. Y gracias, Señor, porque podemos compartir este culto a tu nombre con nuestros hermanos en Chile de la Iglesia Metodista Independiente. Gracias, Señor, porque el amor en Cristo nos une. En estos momentos invoco tu nombre, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, para que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones a través de tu palabra y podamos, Señor, recibir lo que tú quieres darnos a nuestros corazones según nuestra necesidad, para que nuestra confianza en ti crezca, para que confiemos en tu palabra, en tus promesas. Señor, edifica tu iglesia esta noche y sigue, Señor, derramando tus bendiciones sobre tu pueblo en Chile, en Perú y en todo el mundo. Por los méritos de Cristo Jesús te pido, encomendarme en tus manos para este tiempo con mis hermanos. Amén. Amén. Quiero añadir al testimonio que estaba dando al presentarme con mi esposa, que por la gracia de Dios, en estos momentos acá en Iquitos, Perú, estamos gozando de una relativa calma en cuanto a los contagios y la mortalidad que este coronavirus trajo a nuestros pueblos. Sin embargo, quiero decirles que los contagios se han direccionado hacia el interior de los pueblos de la Amazonía. Son pueblos pequeños, son caseríos, muchas comunidades nativas que están sufriendo los estragos y la letalidad de este virus. Yo quiero pedirles en el nombre del Señor que continúen orando por la situación aquí en la Amazonía peruana. Si bien es cierto, en la ciudad hemos llegado a la meseta y un descenso a tal punto que la ciudad ha vuelto casi a la normalidad en cuanto a todo lo que es el desenvolvimiento diario en el trabajo. Por supuesto que todavía no totalmente. Sin embargo, muchas actividades económicas se han vuelto a continuar, pero en el interior de la selva mucha gente está muriendo. Los doctores, las enfermeras están yendo para allá. Es muy difícil llegar en pocas horas. Tienen que ir en avión, en barcos, y muchas personas están sufriendo. Y allí también están nuestros hermanos. Sus oraciones para ellos. En otras ciudades, capitales de departamentos, como Lima y muchas capitales del Perú, también el pico de contagios ha aumentado. Ellos nos estaban mirando cómo sufrimos nosotros al principio de la cuarentena y ahora ellos están experimentando en carne propia todo lo que nosotros hemos sufrido y estamos orando por ellos. Bien, hermanos, ahora el tema de este mensaje es una palabra de ánimo en un momento oportuno. Cuando comenzó la cuarentena, con mi familia, mi esposa, mis hermanas en casa, comenzamos a buscar al Señor con mucha oración. Venían las noticias de que este virus al final a todos nos iba a dar. Pero nosotros seguíamos orando, seguíamos poniendo al Señor
en oración a los que ya se estaban infectando, hasta que un día llegó el virus, la infección a nuestro hogar. Comenzó con un dolor de cabeza y fiebre. Y nosotros sabíamos cómo enfrentarlo. Ya nos habíamos informado cómo podíamos soportar los primeros embates de la virosis. Sin embargo, descuidamos algo que fue la automedicación. Luego vino lo que se llama la neumonía. De esa manera, mis hermanas fueron al hospital y tuvieron que tratarse de la neumonía. La única que no tuvo neumonía fue mi esposa. Yo me sentía muy fuerte. Los hermanos me decían, ¿cómo estás? Y yo le decía, estoy muy bien. Pero al siguiente día yo me sentía mal, estaba con fiebre. Al otro día me dejaba la fiebre, estaba muy bien. Y al otro día, otra vez me volvía la fiebre y las dolencias y me sentía mal. Y así estaba. Ya no sabía qué decir de los hermanos realmente, ¿no? Me escribían por WhatsApp, me llamaban por teléfono. Yo estaba realmente confundido. Y le decía, de repente los hermanos creen que me estoy burlando de ellos, ya no me van a creer. Pero así es esta enfermedad en sus inicios, ¿no? La primera semana es así, la segunda ya va al pulmón y si no se cuida, ya nos falta el aire, vienen las toses y la tercera semana viene la mortalidad. Muchos han esperado en su casa y han llegado al hospital en las últimas y han fallecido. Entonces, ahora ya sabemos que hay que ir a los médicos del COVID para que nos den los remedios en su momento y en la segunda semana ya se está mucho mejor. Sin embargo, hemos visto que es muy mortal para los que tienen problemas de comorbilidad o problemas subyacentes de salud como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, entre otras cosas, y sobre todo la edad. El hermano diácono de nuestra iglesia, que tenía 50 años, un hombre que parecía fuerte, falleció porque él nunca declaró a los médicos que tenía diabetes. Entonces, nuestro hermano partió a la eternidad dejando un gran dolor en su hogar y nosotros también sentimos su ausencia ahora. Queridos hermanos, cuando estaba en mi casa, yo recibí una llamada de un amigo que estaba en el último año de sus estudios de medicina. Un hermano de mi congregación le dijo, llámale al pastor y pregúntale cómo está. Y él me dijo, ¿cómo está tu respiración? Controla. Yo le decía que está en 25, 26, 27 cada hora en la respiración. Me dijo, está muy alto. Lo normal es entre 14 y 20. Él vino a la casa y me midió la saturación de oxígeno y me dijo, está muy bajo, tenemos que ir al hospital. Hice mi maletín, me fui al hospital y allí me hicieron una tomografía de los pulmones y el 40% de mis pulmones estaban lesionados. Yo me asombré porque un día antes un médico fue a mi casa y me dijo que mis pulmones estaban en perfectas condiciones. Por eso yo le digo que no vale automedicarse y si un doctor que no tiene experiencia en el COVID le ve, no es recomendable. Entonces me quedé por una semana internado. Cuando tosía me faltaba el aire y me cansaba. Estando allí en el hospital, yo viendo alrededor cómo morían las personas, los gritos desgarradores de las personas por la muerte de sus seres queridos, estando allí ya en la sala del hospital, viendo a muchos enfermos, yo llegué a pensar que también me iba a morir. Vino el doctor y dijo, tienes que conseguir un balón de oxígeno para soporte. Y eso me hizo pensar mucho en mi destino, ¿no? Comencé yo a buscar en la palabra de Dios dónde anclar mi fe en esos momentos de crisis de mi salud. Había muchas promesas, pero me faltaba el elemento esencial para que Dios comenzara a obrar en mí. Ese elemento esencial se llama la fe.
no es que yo dudaba de Dios, no dudaba de su poder, sino que yo buscaba una palabra para mí de parte de Dios. Yo al ver alrededor la muerte, al ver el sufrimiento, yo pensé que yo no estaba exento de esas cosas, pero buscaba una respuesta del Señor para mi situación. Y siempre recordaba ese pasaje de Hebreos 11:6 que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando estaba allí meditando, pensaba en la soberanía de Dios. En Romanos 9:19 dice, me dirás pues, ¿por qué pues se enoja? ¿Quién resistirá a su voluntad? Y en 1 Samuel 2:6 dice, Jehová mata y él da vida, él hace descender al sepulcro y hace subir. Nosotros hemos estado orando mucho por la sanidad de algunos hermanos de nuestra congregación. Sin embargo, morían. Entonces, vinieron muchas preguntas a nuestro corazón. ¿Por qué Dios no ha respondido? Si hemos estado orando, si hemos estado clamando, ¿qué es lo que estuvo pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Todas esas preguntas se arremolinaban en mi mente en esos momentos, porque mi fe cristiana, lo que había aprendido de su palabra y lo que enseñaba y predicaba, ahora era mi propia experiencia. Es muy distinto cuando usted no está enfermo. Es muy distinto cuando usted no está pasando por la prueba. Ahora me tocaba pasar la prueba. Muchos estaban a mi alrededor muriendo. Un día nos dijeron, murió el vecino. Pero si el vecino estaba saliendo en su moto todos los días a hacer compras y ahora está muerto, no podíamos nosotros concebir en nuestro pensamiento que tan pronto se había ido nuestro vecino. Luego supimos de la muerte de un familiar muy querido. Luego supimos de la muerte del papá de una familia muy amada. Luego murió el papá del pastor Juan Luis Guerra y al mismo tiempo murió el papá de una familia querida de la iglesia. Todos los días habían muertes y muertes y que alguien estaba enfermo y una familia estaba enferma. En todo eso, Dios iba preparando nuestros corazones con muchas promesas que leíamos en la palabra de nuestro Dios. Y vino a mi corazón acerca de la soberanía de Dios. Él es el dueño y Él es justo y Él hace lo que tiene que hacer, aunque no lo podamos comprender. Hay una historia en la palabra de Dios de la fe del centurión. Yo quisiera con ustedes mirar en Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 13. Dice la palabra de Dios ahí, y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi mozo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado, mas solamente di la palabra y mi mozo sanará. Porque también yo soy hombre bajo de potestad y tengo bajo de mí soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, hace esto, y lo hace. Y oyendo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado fe tanta. Queridos hermanos, la historia de este centurión nos hace pensar en cómo actúa Dios en favor de los que le buscan. Lo que más agrada a Dios es que confiemos en su palabra. Estando en el hospital, vino un torrente de promesas de la palabra de Dios.
no faltaban palabras de seguridad de parte de Dios en mi corazón. Y aunque yo estaba en el hospital rodeado de muerte y dolor, había una paz en mi corazón. Recordé las palabras del Salmo 34:7 que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Tenía una paz que no podía, que era casi incomprensible en medio de tanto dolor. Pero eso era porque Dios estaba derramando un torrente de promesas en mi corazón, de promesas de seguridad y cuidado sobre mi vida. Pero a pesar de eso, yo esperaba una palabra precisa de parte de Dios que donde yo pudiera anclar mi confianza y saber realmente de que yo iba a salir de allí, del hospital, caminando. Entonces fue que una mañana, leyendo en mi devocional muy temprano en Isaías 41:13, donde hemos leído la lectura para este mensaje, que dice: porque yo Jehová soy tu Dios, que te hace de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudé. Y eran las 7 de la mañana, yo quise ir al servicios higiénicos y me fui caminando acompañado por una persona que me llevaba porque no se podía, era mucho el cansancio. Luego entré y estando allí, yo recordé esta palabra que había leído y me aferré a lo que el Señor decía: no temas, yo te ayudo, yo te ayudé, porque yo Jehová soy tu Dios, que te hace de tu mano derecha. Ese momento yo necesitaba que alguien me soporte para resistir el cansancio. Comencé a meditar en la palabra. En Filipenses capítulo 4, versículo 13, capítulo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Luego también recordé Isaías 40, donde dice que el Señor no se cansa y que Él da fuerzas al que necesita. Todo eso venía a mi corazón, pero yo tomé esta palabra de Isaías 41:13 que decía: yo soy Jehová, tu Dios, que te hace de tu mano derecha, yo te ayudo, yo te ayudé. Entonces yo decía: Señor, gracias, tú me vas a dar las fuerzas. Cuando salí de los servicios higiénicos ya para volver a mi sala en el hospital, yo sentí que todo ese cansancio me iba yendo. Me sentí con fuerzas y volví caminando con más energía y le dije a la persona que me cuidaba: ¿sabes qué? Me siento mucho mejor. Siento como si un peso hubiera salido de mí. A partir del tercer día, yo me sentí mucho mejor. Luego el doctor vino ya en los días sucesivos y me dijo: estás mejorando y ya dentro de unos días te vas a dar de alta, porque no es bueno que te quedes aquí, hay mucha virosis. Entonces, hermanos, a los 6 días yo estaba ya listo para salir del hospital, había mejorado. El doctor tenía sus reservas, él pensaba de que yo me iba a empeorar. Lo que ellos tenían miedo era la lluvia de citocinas. Ellos tenían temor de que yo entre en un declive y iba a necesitar oxígeno. Pero gracias a Dios que yo no dependí del oxígeno. Dios me habló directamente: yo te ayudo, yo te doy las fuerzas. Entonces, esta promesa fue dicha a Israel, a los hijos de Jacob. Yo decía en ese momento: ¿cómo podía ser para mí si esto está dicho para Israel, para los hijos de Jacob? Entonces comencé a meditar que Jacob fue descendiente de Abraham. Y Dios le dijo a Abraham que toda la familia de la tierra serían bendecidas en él. En Génesis 12:3. Abraham fue un hombre de fe. Por su obediencia, él llegó a ser el padre de todos los creyentes. A través de Jesucristo, la descendencia de Abraham, a través de Jesucristo, el descendiente directo de Abraham, llegó por su obediencia la bendición a mi corazón, me dije yo.
Si bien es cierto, yo no pertenezco al pueblo de Israel, no tengo sangre judía o hebrea, pero por la fe en aquel descendiente obediente de Abraham que dio su vida en la cruz del Calvario por mí, yo soy un hijo de Dios, pertenezco a los hijos de fe como era Abraham. Entonces yo dije, esta promesa también es para mí. Esta promesa también yo me lo apropio porque yo soy hijo de Dios. Y esta promesa dada por Dios a Abraham para toda la humanidad llegó a través de Jesucristo a mi vida. Entonces, todo eso fortaleció mi confianza en lo que yo estaba leyendo, en lo que yo esperaba anclar mi fe. No es que yo dudaba en las promesas de Dios, sino que buscaba anclar mi confianza en una palabra específica para mí, y fue esa que llegó. Yo soy Jehová, tu Dios, que te hace de la mano derecha, no temas. Hermanos, Dios es un Dios que sigue haciendo milagros. Hemos orado mucho, hasta las lágrimas, por nuestro hermano Roberto Cabrera de Chile. Y dimos gloria a Dios cuando Dios le levantó prácticamente de las puertas de la muerte. Y hemos visto aquí también cómo Dios ha obrado en la salud de muchos hermanos que estaban a la muerte. Dios es un Dios que escucha la oración. Sí es un Dios soberano, Él es justo, pero Él también quiere que confiemos en Él. Así como Él se gozó en la fe de Cornelio, también nosotros, también se goza en nuestra confianza en Él. Para terminar este mensaje, amados hermanos, que es un mensaje como testimonio basado en la palabra de Dios, quiero compartir 7 razones que nos animan para no temer. 7 razones que nos animan, que nos dan ánimo para no tener miedo. Nuestro Señor Jesús continuamente decía a sus discípulos, no tengan miedo, no teman. Siempre les decía, no teman. Vivimos en un mundo de mucho dolor. Vivimos en un mundo de mucho temor. Y el Señor Jesús continuamente nos tiene que recordar a todos sus hijos, no teman. Las 7 razones que nos animan para no temer son las siguientes. Número 1, las bendiciones en el camino de la vida. El Señor Jesús dijo que no nos iba a dejar ni desamparar. Ya desde el Antiguo Testamento encontramos las bendiciones del Señor para su pueblo, como en Génesis capítulo 26, versículo 24. Génesis 26, 24. Allí dice, y se le apareció Jehová aquella noche y dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, que yo soy contigo. Yo te bendeciré y multiplicaré tu simiente por amor de Abraham, mi siervo. Dios nos colma de muchas bendiciones cada día. Tenemos el privilegio de ser sus hijos, de ser hijos de Dios, de gozar de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos la seguridad de su presencia en nuestra vida. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Él nos perdona nuestros pecados. Él nos consuela. Él nos reconforta. Cada día está con nosotros. Él nos está pastoreando. La seguridad de su presencia es tal que podemos nosotros gozar de esa compañía cada día. Estamos rodeados de bendiciones materiales, pero también las bendiciones espirituales. Tenemos en Cristo todas las bendiciones espirituales y la seguridad de su presencia. La segunda razón es que Dios nos anima a no temer, porque promete darnos la provisión en la escasez. En el Antiguo Testamento vemos en Primero Reyes, capítulo 17, cuando el profeta Elías llegó a la casa de la
viuda allá en Sarepta de Sidón. En el capítulo 17 de Primeros Reyes, versículos 13 y 14 dice, y Elías le dijo, no hayas temor, ve, haz como has dicho, empero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la haz de la tierra. Amados hermanos, cuando empezó la cuarentena y las personas no podían salir a trabajar, nos organizamos en la iglesia, un grupo de jóvenes, y comenzamos a orar y pedir al Señor que Él provea a través de los hermanos víveres para llevar a los hermanos más necesitados. Durante un mes hemos estado dando víveres sistemáticamente a nuestros hermanos de nuestra congregación. Y Dios ha sido fiel y no nos ha faltado. A veces los jóvenes me decían, pastor, ya no tenemos, ¿qué vamos a dar? Yo le decía, oremos, Dios proveerá. Y comenzó a llegar la provisión. Yo tenía en mi corazón y tengo hasta el día de hoy esa confianza que el Señor no nos va a faltar hasta que termine la pandemia para ayudar a nuestros hermanos. Hermanos, Dios ha sido tan bueno y tan maravilloso que ante nuestros ojos comenzaron a llegar las ayudas para poder compartir con nuestros hermanos más necesitados. Hemos formado 3 grupos de apoyo, el Buen Samaritano, de la asociación y de la iglesia propia. Pero hermanos, el Señor ha sido fiel, no ha escaseado de la tinaja ni de la botija de aceite. Es su promesa. La tercera razón que nos anima para no temer es la protección en el peligro. Segundo Reyes, por favor vamos a leer capítulo 6, versículo 16. Allí dice, y él le dijo, no hayas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Versículo 17. Y oró Eliseo y dijo, ruégote, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del mozo y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El ayudante del profeta, que era un jovencito, estaba atemorizado porque la ciudad estaba rodeado, estaba sitiado por un gran ejército. Y él estaba muy temeroso, tenía miedo por su vida. Entonces el profeta oró para que el Señor le abra los ojos espirituales y pudiera ver la dimensión espiritual. Y así lo hizo Dios en respuesta a la oración de su siervo. Y el joven pudo ver sobre las montañas alrededor del ejército que les sitiaba, el ejército celestial, los carros de fuego. Y Dios fue misericordioso, lo protegió y lo libró. De igual manera, podemos estar rodeados de peligros ahora, pero Dios está con nosotros. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, hermanos. No hay que tener miedo, hay que confiar en el Señor, hay que aferrarnos a su promesa de protección. En cuarto lugar, la cuarta razón que nos anima para no temer es la fortaleza en la debilidad. Somos débiles, debemos aceptarlo. Nosotros somos débiles, no conocemos más allá del mañana. Estamos rodeados de peligros. No podemos decir, yo soy fuerte, mi fe es la más fuerte de todas. No es así, queridos hermanos. Algún momento nuestra fe va a fallar. Nuestro mismo Señor Jesús, estando en Getsemaní, Él tenía miedo, pero no se acobardó. Dice la palabra del Señor que Él sudó con grandes gotas de sudor y su sangre se trasvasó. Y según los doctores dice que eso sucede cuando hay un temor terrible que el hombre experimenta en situaciones de la vida. Imagínese usted estar rodeado de gente que se le muere a la derecha, a la izquierda, con gritos desgarradores, o una situación en que usted ya no tiene fuerzas en su debilidad. Es allí donde el Señor nos va a decir,
como le dijo aquí a Israel en Isaías 41, 10 y 13. No temas, que yo soy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te hace de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudé. Tenemos un Dios todopoderoso, hermanos. Él le dijo a Pedro, no temas. Él dijo a sus discípulos, no teman. Él dice a su iglesia, no teman. Él está con nosotros. La quinta razón que nos animan para no temer es que tenemos una gran compañía en nuestras pruebas. No estamos solos en nuestras pruebas. Leamos en Isaías 43, 2. Dice Isaías 43, 2. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El Señor ha prometido estar con nosotros, aunque pasemos por la muerte. Nuestros hermanos amados de nuestras congregaciones han partido al cielo. Estoy seguro, queridos hermanos, porque el Señor lo promete en su palabra, que no nos dejará nunca, que nuestros hermanos han estado en agonía, ellos han estado con la presencia del Señor, y el momento que ellos expiraron, Jesús estaba recibiéndoles en sus brazos. Esa es la promesa del Señor. Sea que nos levante de la enfermedad, sea que muramos, Él está con nosotros. La muerte produce gran dolor en los familiares, en los que perdemos un ser querido. La palabra perder no sería la palabra exacta, en las que nos separamos de los familiares. Pero cuando venimos al Señor y nos aferramos a sus promesas, entendemos que no es la muerte eterna ya, sino es la separación momentánea. Es como cuando usted se despide de alguien y se va de viaje con la esperanza de que le va a volver a ver. En eso confiamos. Por eso el Señor ha prometido estar con nosotros en toda prueba que pasemos en esta vida, aún en la misma hora de la muerte. La sexta razón es la protección total. En Mateo 10:31 dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Nos dice en su palabra que nosotros somos de un gran valor ante sus ojos. ¿Cómo nos va a abandonar el Señor? Aún en la muerte nos abandona. Nosotros con nuestra percepción terrena podemos ver como la muerte una desgracia, pero no es así. No es así. Cuando Esteban estaba siendo arrastrado, antes de ser arrastrado para ser apedreado, él vio la gloria de Dios. Y al ver la gloria de Dios, él no tuvo miedo a la muerte. Y cuando usted y yo hemos puesto la fe en Jesucristo y sabemos que Él es el vencedor de la muerte, ya no hay temor. No hay el temor que nos paraliza y nos hace retroceder. Dios nos da su seguridad. Él ha prometido protección total para nosotros. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. ¿Qué tal seguridad tenemos en el Señor? Entonces, no debemos dejarnos atemorizar por lo que está pasando a su alrededor. Confiemos en el Señor. Y por último, queridos hermanos, la última razón que nos anima a no temer, que son palabras de aliento, lo encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso sus diestras sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y he sido muerto. Y he aquí que vivo por siglos de siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Amados hermanos, en todas estas promesas, Dios nos dice, no temas, no temas. Dios tiene una palabra para su vida. Dios tiene su palabra que le va a vivificar a usted.
Dios tiene una palabra donde usted se va a anclar en su momento de dificultad. No debemos desconfiar del obrar de nuestro Dios, sea que estemos pasando por tiempos buenos o pasemos por tiempos malos. Él ha prometido que nunca nos va a desamparar. Dios prueba nuestra fe. Ahora que yo estoy ya en proceso de completa recuperación y miro hacia atrás y que fui a parar en el hospital, y esto es paradójico, hermanos, porque cuando muchas personas, muchos familiares, muchos hermanos supieron que yo me fui al hospital, ellos decían, de ahí no sale vivo, porque la fama que tienen los hospitales aquí por el COVID es que los que van allá se van a morir. Pero yo no pensé eso, amados hermanos. Yo me fui con una confianza en el Señor, con una paz, mejor dicho, en el Señor. Solamente estaba buscando qué me va a decir el Señor en esos momentos. Y el Señor me dio palabras de ánimo. No temas, yo estoy contigo. Yo te ayudo. Y eso es lo que el Señor hizo conmigo hasta aquí. Me pregunto por qué me llevó al hospital el Señor. Y allí pude yo compartir del Evangelio con las personas, orar con ellas, aunque no tenía aliento los primeros días, oré con ellas, oré por un señor que estaba agonizando prácticamente. Yo quería que este anciano pudiera invocar el nombre de Cristo, pero lo hizo una sola palabra y luego no pude hablar más. Y al salir de la sala ya para mi casa, les dije a todos, voy a orar por ustedes, confíen en el Señor, pongan su confianza en Él, entréguenle su vida. Hermanos, Dios nos permite estas pruebas para probarnos, para ver cómo está nuestra fe. Y aunque yo sea un pastor y predicador, también necesito la prueba. Y todos los hijos de Dios necesitamos la prueba en nuestras vidas. El Señor nos ama demasiado que envió a su Hijo a dar su vida por nosotros. Y Él nos llena con un torrente de promesas en nuestros corazones que nos animan a no temer. Yo les animo en el nombre del Señor a aferrarse de las promesas de Dios. Pídale al Señor en un momento determinado de qué manera el Señor le está hablando a usted en estos momentos. Tal vez usted no esté con el COVID. Tal vez usted esté sano. Y a los que han perdido un ser querido o tienen un familiar enfermo, busquen en la palabra del Señor qué les está diciendo en estos momentos, amados hermanos. Nunca hemos visto tantas personas humilladas ante Dios. Nunca hemos visto una sed de Dios en las personas a nuestro alrededor. Muchos se han vuelto al Señor. Muchos están entregando su vida al Señor. Es increíble que nos digan, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Por supuesto que hay personas con corazones duros también. No de todos es la fe. Pero ahora Dios está obrando, hermanos. Dios es soberano. Ni la muerte ni la vida nos va a apartar de Él, como dice en Romanos capítulo 8. Solamente debemos confiar en Él y no temer, porque Él ha prometido estar con nosotros para siempre. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias te damos, porque tú eres nuestro gran Salvador, nuestro gran Dios soberano, Rey sobre todas las cosas. Tú estás en control de todas las cosas, Señor. Nada acontece sin que tú lo permitas. Si tú has mandado esta pandemia al mundo, has permitido esta pandemia en el mundo, Señor, es porque tú sabes el propósito. Señor, nada escapa a tu conocimiento, a tu control. Y nosotros somos tu pueblo adquirido por la sangre de Cristo. Y tú quieres, Señor, gloriarte a través de nosotros, pueblo, en estos tiempos de pandemia. Señor, que tu iglesia estemos preparados, nuestra confianza anclada en tus promesas, en tu palabra fiel, Señor, que tú has dicho que no nos dejarás y no desampararás, y que todas las cosas obran para nuestro bien, que podamos, Señor, descansar en tus promesas y podamos aprovechar esta oportunidad que nos das, Señor, para ser instrumentos útiles en tu mano para tu gloria. Bendice a tu iglesia aquí en Chile y en todas partes. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos con acción de gracias. Amén. Amén. Muchas gracias por su atención, amados hermanos.
Que Dios les bendiga y disculpen las interrupciones de la red. Muchas gracias, Pastor Juan Hoyos, por su testimonio. Gracias a Dios también por el mensaje de su palabra. Vamos a dejar ahora al Pastor David Horta, quien también tiene algunas palabras para la congregación. Quiero expresar gratitud al Señor por haber tenido la oportunidad de compartir en esta tarde, en esta noche ya, con nuestro pastor Juan Hoyos. Agradecemos al Señor la tremenda obra que Él hizo en su vida, gran testimonio que va a servir sin duda para la edificación de la iglesia y también para que en su vivencia pueda también transmitir a sus propios hermanos en la fe, tanto en Perú como en distintas partes, la fe que debemos y confianza que debemos colocar en el Señor. Muy agradecido de él. Él ha estado participando también en algunos de los estudios del día miércoles, como varios de los que están acá, los cuales les saludo también y agradezco al Señor con verles. Así que muy agradecido al pastor Juan, a nuestra hermana Yolanda, por quien las hermanas especialmente han estado orando durante este último tiempo permanentemente. Reciban nuestro saludo fraternal, un abrazo cariñoso y nuestro compromiso en la ley de amor en Cristo de seguir orando los unos por los otros. Estaremos en oración, por cierto, por nuestros hermanos en Perú, como lo estamos por nuestros hermanos en Bolivia y en todo lugar donde están aquellos que están pasando y están padeciendo por medio de esta situación que no tiene paralelo en la historia de la humanidad. Así que damos gracias al Señor por cada uno de ustedes y muy particularmente por nuestros hermanos que nos han conseguido el privilegio también de poder expresar nuestro amor en oración y también en acción, como lo hemos hecho particularmente con la Iglesia Evangélica Unión Peruana. Así que damos gracias al Señor por ello.